¿Qué tal? Muy bienvenidos a esta nueva edición del Mesón Constituyente transmitida por el Baquedano. En esta ocasión tenemos a dos invitadas, una por el Distrito 11, la otra por el Distrito 12. Vamos a dar la bienvenida a Constanza Cube, ¿sí? Juve, sí, pero no importa Constanza lo mismo. Juve. Aquí vamos puliendo rápidamente el lenguaje. Y Carol Espinaza. Así es. Carol, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar en esta plataforma, así que muy agradecida, la verdad. Muchas gracias a ti, muchas gracias Constanza. No, muchas gracias Enrique por la invitación, feliz de estar acá. Qué bueno. Oye, partiendo, la pregunta de contingencia que necesariamente hay que hacer, revisando el diario muy temprano, vemos que hay un 84% de la población chilena hoy día confinada en cuarentena total a partir de mañana o a partir del sábado muy temprano. Este programa va grabado de momento, pero ¿es razonable hacer un plebiscito o una elección en este caso teniendo ninguna capacidad de hacer campaña, ninguna capacidad de nuestros televidentes de poder conocer a sus candidatos y salir solamente por un proceso eleccionario como este? ¿Qué opinas, Constanza? A ver, yo creo que de partida ya tenemos una experiencia en pandemia con elecciones, que fue el plebiscito del año pasado, 25 de octubre del año pasado, donde la decisión para mover, ¿cierto?, el plebiscito de abril a octubre, producto de la pandemia, se tomó un mes, un poquito más, quizás un mes, una semana antes de la fecha de la elección. Hoy día estamos a 2 semanas de la elección, donde ya tenemos bastante avanzada la campaña, donde ya hay franja electoral y donde además los candidatos tuvimos una serie de restricciones para ya hacer campaña. Ya estamos en un contexto también de pandemia, no es que ahora con la cuarentena como que de alguna manera cambie tanto la situación. Efectivamente cambia porque uno no va a poder estar en la calle y todo, pero sí ya tuvimos que ser bastante creativos para efectos de poder llegar a los ciudadanos, a los vecinos, en este caso, en mi caso de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, y tenemos una experiencia anterior, que fue el plebiscito, que mostró que los aumentos, no existió aumento de casos después del plebiscito a propósito de las medidas que se tomaron y del protocolo que se tomó para efectos de llevarlo adelante. Yo creo que la única razón por la cual se debiera mover es porque efectivamente el criterio sanitario es demasiado potente, pero creo que con una experiencia como la que tuvimos el año pasado, y creo que con protocolos de seguridad y con el hecho, además de mover la elección a 2 días, ampliar las 2 días y que ya no solamente sea en uno, yo creo que se pueden llevar adelante perfectamente bien y darle la seguridad a los ciudadanos de que la elección se va a poder llevar. Pero el punto relevante es que esa decisión o esa incertidumbre se tiene que terminar ahora. Yo creo que no podemos seguir como en este limbo, tanto para los candidatos, que eso es el menor de los problemas quizás, pero para los ciudadanos, porque tú le tienes que dar la certeza a los ciudadanos de que la elección o no se hace, o se hace, pero si se hace va a ser segura. Y eso creo que es algo que se tiene que zanjar hoy día. Ese es un gran problema, Carol, porque ¿cuán ilegítimo puede ser un proceso si es que la gente no va a votar en definitiva? Hoy día está prohibido ir a comprar al supermercado un día sábado, un día domingo, y sin embargo en 15 días más el Ministerio de Salud, bueno, el Estado está proponiendo a los ciudadanos ir hacia un proceso eleccionario que algunos dicen genocida. ¿Qué opinas de eso? Sí, mira, a mí lo que me preocupa de esta votación en pandemia, como dice muy bien Constanza, que ya tuvimos una experiencia previa, es que fue poca gente a votar en el plebiscito. Y gran parte de ese ciudadano que no fue a votar es el adulto mayor. El adulto mayor que siempre ha demostrado un compromiso cívico en las votaciones, que ha sido el primero en levantarse, que tienen todo como una costumbre de votación, se visten, se arreglan y van a votar, es como algo, es una ceremonia para ellos. Y lamentablemente no fue un gran porcentaje de no votar, y ese es mi temor en esta oportunidad, que ellos sientan igual este temor de la pandemia de verse expuestos y no ir a presentar una voz. Yo he hablado con ellos en la calle y ellos tienen la experiencia del pasado, del presente y del futuro. Entonces tienen como una cosmovisión mucho más amplia de todo lo que es lo económico y político de Chile. Por lo tanto, son mucho más entendidos en los tiempos que estamos viviendo hoy y tienen como un criterio mucho más formado respecto a lo que se quiere para el país. Entonces, la falta de ese voto a mí me preocupa. A diferencia del joven, que a lo mejor es más aguerrido, que salió un nuevo... se dice que salió un nuevo como segmento de votantes a votar en esta oportunidad en el plebiscito, pero concuerdo con Constanza en el sentido de que hay que asegurar, mantener los protocolos y que tal vez con esta experiencia anterior
la gente siente un poco menos de temor. Yo igual encuentro que haber puesto todas las candidaturas, no solo de constituyentes, sino que haberla mezclado con los concejales, con los alcaldes, eso yo creo que fue un error, porque la Constitución es demasiado relevante como para haberle quitado protagonismo y haber mezclado con otros cargos políticos en elecciones. Ese es un gran punto, porque en definitiva lo que empezamos a ver es que se ha sublimado el proceso constituyente en este cúmulo de papeletas. Hoy día hay algo así como 20.000 candidatos intentando convencer a los electores que voten por ello. Y en este debilitamiento del rol subsidiario del Estado, ¿cuánto afecta el hecho de que nos obliguen a tomar decisiones en pro del Estado y no en pro de los ciudadanos? No, de todas maneras, déjame sumar un punto a lo que decía Carol, que efectivamente hubo mucha abstención del adulto mayor. No fue una baja votación o baja, en el fondo, el nivel de participación en el plebiscito. Para el contexto en el cual estábamos fue un nivel de participación aceptable. De hecho, se esperaba que fuera mucho menor. Yo de hecho era de las que era bien incrédula respecto al nivel de participación y la verdad es que me sorprendió. Todos pensamos entre 4 y 5 millones. Claro, y finalmente, bueno, llegamos a un porcentaje de abstención no comparado con otras votaciones o elecciones, especialmente en pandemia, no tan bajo. Tampoco fue abrumador, ¿cierto? Cuando se veían todas esas filas gigantes, evidentemente esas filas tenían que ver con el hecho de que estaba el protocolo sanitario, ¿verdad? Pero si no hubo era un recambio porque de votantes, hubo un votante mucho más destructivo. es que a eso quiero llegar. A diferencia del plebiscito, porque a eso quería apuntar, hoy día el porcentaje o la población que está vacunada es precisamente aquella que se abstuvo esa vez porque tenía temor al virus. Y yo creo que ahí podemos darle una cierta certeza y también un cierto impulso, ¿verdad?, a señalar de que puede ser segura la votación, porque precisamente el público joven, que es el que, si bien se contagia y se puede contagiar de manera importante, no va a generar necesariamente una muerte a propósito de eso, pero sí en el caso de los adultos mayores, que son hoy día los que ya se encuentran vacunados y se encuentran con segundas dosis. Por lo tanto, creo que eso puede darle también un plus adicional a lo que sería la seguridad en el protocolo sanitario. Pero lo importante acá, respecto a la elección, como dices tú, muy compleja, Carol, de las 4 papeletas, es importante poder no politizar esta discusión. La decisión tiene que ser exclusivamente sanitaria y la política tiene que colaborar con dar certezas respecto de esa decisión sanitaria. Y eso es lo que yo creo que se tiene que resolver luego. Pero hoy en términos sanitarios está claro, la gente no puede salir de sus casas. No, claro, me refiero al día de la elección, ¿no? Me refiero al día de la elección, que la razón por la cual se suspenda las elecciones, claro, o bien se muevan, evidentemente, tenga que ser una razón exclusivamente sanitaria y no política. Claro, pero con una cuarentena total para la región metropolitana que agrupa prácticamente la mitad de la población votante, que inicia el día 27 de marzo, asegura que para el día 10 y 11 de abril vamos a estar en cuarentena. O sea, ya no hay dudas respecto de eso. Ahora, avanzando en la conversación y hacia lo que apuntaba hace un minuto, ¿cuánto se está respetando la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad que consagra nuestra Constitución en términos de que el Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado? ¿Hay allí un intento de quiebre hoy día que estamos tratando de poner a los ciudadanos al servicio de la política? Sí, bueno, de hecho ha sido quizá uno de los, no voy a decir caballitos de batalla, pero sí ha sido quizá una de las propuestas principales que he ido planteando durante este tiempo. Hoy día la Constitución consagra la servicialidad del Estado, de que lo que decías tú, Enrique, el Estado al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Pero la realidad es que cuando uno recorre las distintas comunas, en este caso del Distrito 11, cuando piensan los vecinos en el Estado, o en ir a hacer un trámite a las instituciones públicas, inmediatamente piensan en que no le van a solucionar el problema, o que va a estar en paro, o que lo van a pelotear de un lugar a otro, no es que llene el papel no sé cuánto, vaya no sé dónde, y de que finalmente su problema no va a tener solución, o no va a tener una solución rápida. Entonces yo creo que eso es algo que es una oportunidad en la nueva Constitución de poder incentivar y también de poder profundizar. Comparto, ¿cierto?, que muchas veces pareciera que las personas cuidan al Estado y no el Estado a las personas, y eso es algo que tenemos que dar vuelta. Esa realidad es muy dramática. ¿Cómo se vive en el Distrito 12? Sí, bueno, la verdad es que las comunas ahí, que es La Florida, La Pintana, Puente Alto, comunas muy populares, Pirque, San José de Maipo, la gente está en la calle, por lo menos no quiere saber nada con los políticos, nada. O sea, de entrada uno va a entregar un calendario y es como que ¡no! Le tienen como terror, y yo creo que se debe a que también
la política lamentablemente se ha desprestigiado entendiendo el mal concepto de la política, porque hay política en todo, pero y ha habido como un abismo, como un distanciamiento entre el manejo de las políticas públicas, del Estado, de los políticos, hacia la ciudadanía. Los ciudadanos sienten que no les entendieron, sienten que no respondieron sus necesidades, pese a que Chile es un país a nivel de Latinoamérica que se ve prosperado, se ve moderno. Incluso amigos míos en el extranjero me decían, ¿por qué salieron todos al estallido social? No entendemos si Chile, y es porque la gente no vio como esta prosperidad reflejada en su día a día, en su diario vivir. Entonces yo creo que ahí lamentablemente se politizó el discurso del estallido social, de los reclamos que son totalmente válidos de la ciudadanía, que yo he experimentado en carne propia también, y se metió esto del cambio a la Constitución cuando tal vez lo que había que mejorar era una buena administración por parte del Estado, era una buena distribución de los recursos, era priorizar leyes que realmente los ciudadanos necesitan ver reflejar respuestas concretas y no leyes que a veces son conceptos abstractos donde entran en discusión. Es cuando hay una ley que beneficia al ciudadano, pero tal vez si lo presenta una postura del Congreso, la otra se opone, o si lo presenta la otra, el otro se opone. Entonces el ciudadano queda en el medio sin tener respuestas a políticas públicas concretas. Desde ese punto de vista creo que es una muy buena oportunidad esta votación, pero también creo que el plebiscito no fue democrático, porque era esto o lo otro y nunca te dieron la opción de poner tal vez reforma, cambio, era apruebo o rechazo, faltó también la respuesta ahí o la tercera opción, o reforma, ¿me entiendes? Porque yo creo que tal vez mucha de la gente que votó apruebo habría puesto reforma, cambiar algunas cosas, no todo, porque la hoja en blanco también provoca incertidumbre en muchas personas respecto también de valores y de la cosmovisión de principios, por ejemplo. Y ahí entra mi parte, digamos, que si yo me postulo a esta candidatura es porque tengo la duda de qué principios y valores van a estar incorporados en esta nueva Constitución. Es la gran incertidumbre que queda. Este proceso constituyente se inició a mediados de los años 70, ya llevamos algo así como 40, 45 años de historia constitucional. A mí me cuesta de pronto cuando la gente habla mucho de la Constitución del 80 y uno revisa que la Constitución del 80 no tiene nada que ver con la Constitución del 2020, que es este proceso evolutivo constitucional que hemos tenido hasta el día de hoy. Y en ese orden de ideas, hoy día, lo conversábamos hace algunos días en este mismo mesón, esta idea que nos metió buena parte de la izquierda de vender el sillón de Donoto, que iba a solucionar todos los problemas y que en verdad lo único que estamos haciendo es perder tiempo. Tenemos que intentar buscar los puntos positivos y en esa búsqueda de puntos positivos hay más o menos certeza en muchos de nosotros que vamos a perder derechos cuando le entregas el lápiz a los políticos para que escriban su contrato, que es la Constitución. Lo más probable es que escriban un contrato más laxo que el que tenemos hoy día. ¿Cuánto de ese riesgo hay? De todas maneras, o sea, lo que tú dices tiene mucha razón. Ahora yo creo que hay que distinguir las cosas. Yo creo que la historia después, bueno, hay que ver bien cómo se va a contar. ¿Ah? Yo tengo un diagnóstico muy crítico respecto del acuerdo por la paz y por la nueva Constitución a propósito del contexto, ¿cierto? Porque si uno va y apunta, no al 18 de octubre, apunta al 25 de octubre, que fue esa marcha pacífica multitudinaria que convocó a casi 1 millón de personas en el centro de Santiago, tú te das cuenta que las peticiones ese 25 de octubre no tenían nada que ver con la Constitución. Tenía que ver con mejores pensiones, tenía que ver con mejor salud, tenía que ver con mejor educación. Eso es, por lo que decía Carol antes, porque precisamente las personas no vieron cómo este progreso les podía dar rédito en su vida. Efectivamente, Chile está mucho mejor que en el año 80 o que en los años 90, y eso se ve en todos los números, en todas las cifras, y es indesmentible. Pero la realidad también es que pasamos de un país de pobres a un país de clase media, y ese país de clase media muy frágil, ¿no? Pero se trató de encauzar finalmente esa demanda social propiamente tal y justificada en una nueva Constitución. Se politizó una demanda que es absolutamente ciudadana. Pero eso ya pasó, ¿no? Y es Piñera se tiró un salvavidas de plomo ahí. No, absolutamente. No, tratando de salvarse. Yo creo que, y comparto con Carol, y yo fui de hecho partidaria de esa tercera vía. ¿Ah? Era la lógica de o todo mantener como está o todo completamente nuevo. Y muchos constitucionalistas
y me incluyo, veníamos hablando hace mucho tiempo de cambios constitucionales. Y lo importante, o lo urgente, terminó postergando muchas veces lo importante y pasó lo que pasó. Y no tuvimos una tercera alternativa que podría haber sido un cambio constitucional, porque la Constitución del 2020 es un producto distinto de la Constitución del 80, pero ya ganó el apruebo, ganó con un casi 80%. Y lo que viene, y eso es lo que tenemos que ver, es proponer. A lo que nos corresponde a nosotros es proponer, mantener, ¿cierto? Igual vamos a tener que proponer porque vamos a tener que juntar 2/3 para agregar texto, pero también aprovechar esta instancia para instalar temas que para nosotros son centrales, que la sociedad civil pueda participar de la solución de los problemas públicos, que los derechos sociales no son una varita mágica, que el Estado tiene que estar al servicio de las personas, que no puede paralizar los servicios públicos, la continuidad de los servicios públicos. Yo creo que eso es algo que tiene que estar a nivel constitucional y terminar con este como embeleco de que como no se pueden ir a huelga, se van a paro. No, tiene que haber continuidad del servicio. No puede paralizar un servicio público. El concepto se nos ha ido distorsionando un poco. Un servicio público, ¿por qué se llama así? Porque está al servicio de las personas. Y cuando paraliza, no está al servicio de las personas. Pero cuando tienes normas bastante claras y estrictas, por ejemplo, respecto de la continuidad del servicio, y no se respeta esa norma estricta que está escrita hoy día en piedra, ¿quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa el Congreso, tiene la culpa el Ejecutivo o tiene la culpa el Poder Judicial? Sí, bueno, yo considero que el darle poder al Estado, un Estado que hoy ha sido ineficiente, porque eso es lo que la gente ve, efectivamente. Mucha burocracia, te derivan para allá, para acá, mucho papeleo, un Congreso a lo mejor excesivo en respecto a la Cámara de Diputados, una cantidad de diputados que a lo mejor no se necesita. Entonces, insisto en que el tema de la administración por sobre la Constitución hay que mejorarlo, hay que mejorar la eficiencia del Estado. Me preocupa la postura de querer empoderar el Estado, un Estado que ha sido ineficiente. Entonces, pongo el tema de los niños, que es mi especialidad, por ejemplo. Se quiere como quitar tal vez o empoderar al Estado por sobre la familia o por sobre el derecho de los padres, por ejemplo, en el tema de la educación. Pero no, el Estado no ha sabido hacerse cargo de los niños institucionalizados, por ejemplo. No ha logrado hasta el día de hoy resolver los problemas del Sename. No ha logrado resolver los temas de agresión o de vulneración a los sectores más vulnerables, los segmentos etarios, que son los niños y los adultos mayores. Entonces, todos saben las pensiones que ganan los adultos mayores. Yo tengo mis 2 padres y están con la pensión solidaria y tú ves cómo te la tratas de arreglar con ellos, porque también hay un compromiso por parte de los hijos de hacerse cargo de los padres. No se le puede como todo pedir al Estado como que fuera, yo digo, como decía un poco Constanza, me da miedo ver estas franjas que ofrecen de todo, como que fuera un Santa Claus entregando regalos o una varita mágica o una lista de supermercados y que la gente se ilusione en cosas que van a tener y creen que después de la Constitución prácticamente todos van a ganar $1.000.000, van a tener, y no es así, porque va a provocar en la gente, en la población, en los pobladores, en la gente de esfuerzo, como una frustración extrema, porque no logran entender que no pasa por una nueva Constitución. Sí se puede, a través de plasmar cosas y prioridades como los niños que no están en la Constitución o los adultos mayores, bajar a través de esta Constitución políticas públicas que mejoren, pero a la gente le cuesta entenderlo. La Constitución de Bolivia le asegura el derecho al mar a los bolivianos. Eso es lo más... es una visión patente, digamos, de que lo que está en la norma no se Entonces tú dices, cumple. El Estado no ha cumplido, pero démosle más poder al Estado. No lo puedes entender. Entonces, finalmente lo que ves acá... Los que nos han robado todo. Es que al final lo que tú ves es una ideología política, que no es un pleito más bien ideológico que no va en favor de la ciudadanía realmente, porque hay que mejorar lo que ya se tiene. Entonces, pongo por ejemplo el tema de la educación pública. ¿Por qué la educación pública? ¿Por qué nosotros buscamos alternativas? Porque es mala. ¿Entiendes? Entonces, no es que no queramos ocupar el transporte público o la educación pública, sino que ya es mala. Entonces, si no logra mejorar la educación pública como en otros países donde hasta los que tienen buscan la educación pública, ¿me entiendes? Porque es tan buena que yo quiero que mi hijo entre allí. Entonces, mientras eso no se logre, los padres van a seguir, los que pueden, buscando otras opciones, y los que no, lamentablemente, exponiendo a sus niños a una educación que hoy lamentablemente está ideologizada, y eso a mí me preocupa. Constanza, y siguiendo el tema de los niños, hay un tema ahí que preocupa muchísimo y que ha sido materia de gran discusión. A la izquierda le interesa mucho la educación pública como un elemento de adoctrinamiento profundo de las clases de
del futuro, de las personas que vienen para adelante. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, Hugo Chávez decía que era muy importante educar a los niños en el socialismo para que pensaran igual que él y no destruyeran el modelo que él estaba construyendo. Hemos visto latamente en el mundo que los modelos totalitarios que tienden a esta estatización profunda de las sociedades intentan inclusive sacar a los niños de las familias y educarlos en internados fuera de sus casas para poder adoctrinarlos con tiempo. ¿Cuánto de eso se peligra hacia el futuro? Porque vemos que la libertad es algo que estamos perdiendo sustantivamente. Bueno, de todas maneras, y Carol tenía mucha razón, que eso es un perfecto ejemplo de cómo se busca inexplicablemente, salvo por una razón ideológica, de hacer que el Estado sea más grande y no mejor. Hagámoslo más grande, entonces así va a ser mejor. Como si el Estado no lo está haciendo bien ahora, ¿por qué en el fondo va a ser mejor si lo hago más grande? Digamos, puede ser todo lo contrario. Y el tema de la educación es muy compleja. De hecho, ayer estaba en un debate también y planteaba lo mismo. Hoy día podemos encontrar 3 tipos de colegios. Si hablamos de la educación escolar y media. Colegios particulares pagados, que es cercano a un 7 o un 9%, ahora creció un poquitito con la ley que prohibió el financiamiento compartido, el lucro y la selección, los particulares subvencionados, que es el grueso, y que cada vez van subiendo más en la cantidad de matrículas que tienen, y la educación pública, que es lo menos, ¿cierto? Que sería, o sea, cerca de un 36%, me puedo estar equivocando quizás en los números, pero anda por ahí. El grueso está en la educación particular subvencionada, es decir, colegios que reciben fondos públicos y porque los papás deciden que sus niños estudien en esos colegios. Y la respuesta que te da cierto sector político, y particularmente la izquierda, es, oye, igualemos hacia abajo. Fortalezcamos la educación pública, pero no hagámosla mejor necesariamente, sino que primero igualemos hacia abajo. Dejemos, como decía Nicolás Izaguirre, saquémosle los patines a los particulares subvencionados, que queden al mismo nivel que la educación pública, y de ahí igualemos hacia arriba, ¿cierto? Pero una vez que los igualas todos hacia abajo. Seamos todos iguales, pero seamos más pobres. Seamos todos iguales, pero peor. Porque lo mejor finalmente es la igualdad, y a mí me preocupa en el fondo esa visión de no tratar de igualar hacia arriba. Como decía Carol muy bien, yo estoy de acuerdo con que hay una educación pública robusta y buena, y que es una alternativa real, pero hoy día no es una alternativa real, no es una buena alternativa para los papás, por eso deciden por los colegios particulares subvencionados. Y hay un tema muy importante en base a lo que decías tú, Enrique, que tiene que ver con la diversidad de los proyectos educativos. Lo que vamos a generar, si es que no permitimos que exista una solución a los problemas públicos a partir de la sociedad civil, como sería la educación particular subvencionada, vamos a tener 2 tipos de educación. Un 7% que va a poder pagarlo, que van a ser absolutamente inasequibles, ¿verdad? Y un 93% de educación pública toda igual. ¿Y qué pasa con la diversidad de los proyectos educativos? ¿Y qué pasa con la decisión de los padres de poder llevar a sus hijos a un colegio que les represente en sus valores, o bien que les represente en sus prioridades? Entonces yo creo que eso va a ser una batalla ideológica que se va a tener que dar en la convención, y al menos yo en este caso me comprometo 100% a darla. La libertad es lo que ha hecho crecer al mundo hasta el estado en que lo conocemos hoy día. O sea, si no hubiese habido gente distinta, lo más probable es que no se hubiesen inventado las vacunas, no hubiésemos llegado a la luna, no hubiésemos tenido ruedas y seguiríamos a palos tratando de solucionar los problemas. ¿Cuánto le hemos fallado como Estado pensando en que nosotros los ciudadanos somos el Estado a los niños? Mira, para ser buena, un 99,9, diría yo, porque lamentablemente a mí me preocupa que estando en un sistema donde el Estado se supone que hoy respeta las libertades individuales, lamentablemente igual tenemos una educación pública ideologizada. Entonces, si hoy se supone que sustentado en un modelo que nos da las libertades individuales de elección, ya tenemos una educación ideologizada pública, ¿qué va a suceder entonces si esto cambia, si este modelo de libertad cambia, individual, del respeto a la libertad individual? Porque hoy nosotros recibimos denuncias de personas que lamentablemente, donde no está la alternativa educativa desde el punto de vista valórico o ideológico. Entonces la educación pública mantiene una postura única. Y los padres que no creemos en esta postura única y no tenemos los recursos, por ejemplo, para poder enviar a nuestros niños a colegios pagados o con un aporte mínimo o como sea, tenemos que someter a nuestros hijos a educación ideologizada, donde le presentan principios y valores en los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, o se abre la pluralidad de educación, o sencillamente la educación pública no puede estar teñida
o con estos tintes ideológicos que no solo son políticos, sino que también son valóricos, porque tenemos incluso educación parvularia hoy en día, donde se está promoviendo cambios desde los niños pequeños de 3 años, 4 años, de cambios de su emocionalidad, de cambios de su sensualidad, de cambios de su percepción desde el punto de vista sexual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con aquellas familias? Se habla de diversidad, pero como diversidad hacia un lado solamente, no diversidad hacia todos. O sea, diversidad hacia los liberales, pero y las familias más conservadoras que no creemos en ciertos aspectos. Entonces, ¿para dónde está la diversidad? Entonces, y la tolerancia. Y la intolerancia. Porque hay tolerancia solamente para los proyectos de la gente que dice ser tolerante. Ellos no toleran absolutamente ninguna distorsión de aquello. Y para ir cerrando este tema, hace un tiempo escuchaba a gente que promovía en otros países la idea de que el voto se adelantase, los niños pudiesen votar mucho más chicos, dado que la izquierda los ha ideologizado tanto, y además se terminase el derecho a voto a los 65 años. O sea, hacer un voto solamente de quienes están por venir y eliminar ya a quienes vivieron desde los padrones electorales. ¿Cuánto refleja eso de esta toma que ha hecho la izquierda de los jóvenes y de la educación, y precisamente de la gente que salió a votar en masa quizás en octubre pasado con el plebiscito inventado? Bueno, a ver, de todas maneras, con respecto a esto de cancelar el derecho a voto, ahí tú te das cuenta que hay un tema, ¿no? Porque una de las grandes conquistas de la democracia moderna es el sufragio universal y la igualdad del voto. Es decir, sufragio universal, que la mayor cantidad de personas posible puedan votar, y la igualdad del voto, que todos los votos pesan lo mismo, todos los votos valen lo mismo, ¿cierto? Y el que sabe más, el que sabe menos, el que tiene más, el que tiene menos, el que está más informado, el que está menos informado, todos los votos valen lo mismo, razón por la cual a mí por lo menos encuentro que la paridad, este ajuste de salida que se estableció para la convención es injusta porque altera la igualdad del voto, ¿cierto? Altera que todos los votos pesen o valen lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con adelantar la edad? Yo hice una revisión porque me acuerdo que se discutió a propósito del plebiscito de los países que tenían votos anticipados, ¿verdad?, de 16 años en adelante, y son muy pocos. Y normalmente son países que claramente no son países desarrollados a los cuales uno quisiera aspirar. Y ahí, además, eso no puede venir, o tiene que venir acompañado, mejor dicho, con la revisión respecto de cuál es la edad donde tú asumes plena responsabilidad. ¿Por qué son 18 años? No es aleatorio, ¿cierto? 18 años porque a esa edad ya puedes manejar, porque ya no te puedes casar sin permiso, porque ya tú firmas un contrato y ya te vinculas con derechos y obligaciones. Entonces, si vamos a revisar, adelantar la edad, uno tiene que ser lo suficientemente serio, y creo que en ese sentido la izquierda no lo es, porque te meten la cuña, pero no te dan el contexto general. Bueno, habría que adelantar todo eso, ¿no? Que te puedas casar a los 16 sin permiso, que puedas firmar contrato y ya te hagas responsable, que tengas plena responsabilidad penal. Por eso son los 18, si no es aleatorio esto. Tiene que ver con un conjunto de otras razones por las cuales los jóvenes, finalmente, a partir de los 18 pueden votar. Así que yo, por lo menos, estoy completamente en contra, salvo que revisemos todo lo demás. Además que y cortarlo a los 65, que también son estas ideas que ruedan por el mundo. Bueno, de la izquierda. Constanza fue clara, pero sumar a lo que ella dice, que además el ser humano, desde que se inicia, va haciendo un desarrollo cognitivo de su pensamiento. No es un porqué. O sea, en las primeras edades el niño empieza a formar la cosmovisión del mundo. ¿Por qué están tan interesados ciertos movimientos en tomar a los niños a temprana edad? Porque es allí donde van a impregnar ideas y conceptos de vida, la cosmovisión del mundo, que va a cambiar para siempre el destino de sus vidas, de cómo lo perciban. Pero además la personalidad se forma hasta los 6 años, los valores y la moral se forman hasta los 8 años. Y de ahí en adelante, entonces las primeras edades son vitales. Entonces, por eso hay un interés también en tomar en las primeras edades, en partir desde los jardines infantiles, tomando y poniendo ideología en los niños. Entonces, el desarrollo de la mente, todos saben, o sea, esto está demostrado a través de la biología, a través de la antropología, que el ser humano va en desarrollo. Por lo tanto, cuando, como decía muy bien Constanza, a los 18 es porque hay una cierta ya madurez, un cierto criterio. Y lo vemos, un ejemplo muy fácil de usar. La delincuencia hoy en los menores de edad.
es mucha más agresiva. Los delincuentes menores de edad no piensan en la víctima, tiene padre, es padre, tiene hijos, van y van a matar. O sea, son mucho más violentos porque el criterio que ellos tienen es mucho más acotado. Ellos son mucho más impulsivos que un adulto tal vez, no digo el adulto delincuente, pero es porque hay una formación detrás, entonces no podemos reducir la elección en menores que pueden ser muy fácilmente influenciables, pensando que además de 16 años que están en edad adolescente, ellos son mucho más influenciables que cualquier adulto que tiene ya un criterio formado. Entonces, ¿qué estamos hablando? Todas las dictaduras estatistas han tenido sus juventudes por largo tiempo, o sea, esto Hitler, Stalin y un largo etcétera. Bueno, Chávez, hay videos que son bien evidentes, Argentina también en parte. Y fíjate que yo el otro día estuve viendo fotografías de adoctrinamiento político en barrios, donde a los niños se les está enseñando adoctrinar respecto del anarquismo, por ejemplo, que no es mentira, o sea, es verdad. Me mostraron fotografías, se mostraron niños, no voy a decir en qué comunas. Entonces, me preocupa eso porque tal vez algunos nos dicen, ay, ustedes, los del terror. No, la hoja en blanco es un riesgo. Es un riesgo muy grande. Sí, esto se ve, y hay un tema ahí muy importante que daba otro programa, pero los comités de vivienda. Sí. Cómo hoy día se está usando a la gente sin casa para meterlas en estos comités de vivienda adoctrinados hasta el infinito, y sabemos que más de algunos los compelen a tirar piedras, so pena de eliminarlos de la lista para la asignación de una vivienda. Así es. No, y déjame sumar algo que decía Carol también, sin ir más lejos. O sea, tenemos un diputado de la República, bueno, que ahora renunció para ser candidato a la constituyente, Hugo Gutiérrez, que subió a sus redes sociales una foto, o sea, de un dibujo que hicieron niños donde se veía matando al presidente. Lo recuerdo, o sea, en alto hospicio. Y eso ni siquiera fue una persona cualquiera, digamos, un diputado de la República que en estricto rigor debiera tener un resguardo de la democracia y por lo menos una preocupación respecto a ese tema bastante más allá de que un ciudadano, no me gusta a mí esta palabra, pero un ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces tenemos un diputado que sube ese tipo de fotos, imagínense lo que nos queda para el resto. Fuerzas Armadas, que él era más autoridad que ellos. Que era más autoridad que ellos. No, desde luego. Oye, yo les quiero agradecer mucho el haber tenido estos momentos para conversar, para conocerlas un poco más. La idea nuestra es hacer cápsulas de orden de 30 minutos para que nuestra gente pueda ir aprendiendo más del proceso constituyente y conociendo a los candidatos y las ideas que tengan. Vamos a ver en definitiva si es que la elección se puede hacer o no el 10 u 11. Particularmente creo que sería bueno darle más tiempo a los ciudadanos y a los propios candidatos para que puedan entregar sus visiones y que podamos ir con libertad a votar. Yo creo que es muy, muy importante. Estas elecciones son demasiado sustantivas y quiero invitarlas a hacer su minuto de cierre, a contarle a nuestros televidentes por qué ustedes son las indicadas para poder representarlos en la futura convención constituyente. Sí, bueno, la hoja en blanco es un riesgo y lo que la gente desconoce es que cuando salieron ellos quisieron mejoras socioeconómicas que yo creo que todos queremos y anhelamos, pero no, por ejemplo, eliminar la familia de la Constitución. No eliminar la defensa a la vida, por ejemplo, no dejar de priorizar los niños y los adultos mayores. Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa que se elimine conceptos básicos que han regido nuestra sociedad por siglos de los siglos que han funcionado bien. Si no se promueve la familia, ¿cómo vamos a hacer políticas públicas que ayuden a las mujeres, que ayuden a los niños, que ayuden a los adultos mayores? Para mí es fundamental. Yo me la voy a jugar por poner estos temas en la Constitución, por defender las libertades individuales, por defender la vida del niño por nacer, la vida desde la concepción hasta la muerte natural y por defender la familia. Así que si usted coincide con mis valores, vote por Carol Espinaza, la única Espinaza en la lista del distrito 12, XP18, mayoría de edad, para que no se olvide. La única Espinaza, XP18, en la lista de constituyentes. ¿Las comunas que componen el distrito? La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Así que si es de alguna de estas comunas, tiene una amiga que va a defender la familia, los valores, los principios, junto con todas las otras mejoras que todos anhelamos para la ciudadanía. Constanza.
Si hay algo que ha sido el común denominador de la pega que hemos hecho en terreno durante estas semanas, ha sido la sensación de inseguridad que tienen en general los vecinos y que tienen los ciudadanos. Inseguridad tanto en seguridad ciudadana, inseguridad de que no se sabe si vamos a tener pega o no, inseguridad respecto de las reglas del juego, que finalmente tiene que ver con la Constitución. A mí me gustaría poder darles la certeza, como profesora de Derecho Constitucional y como una persona que ha tenido experiencia en el mundo público, en el gobierno, en el Congreso, de darles la seguridad de que me la voy a jugar porque las reglas estén claras, porque la persona se encuentre en el centro de la sociedad, porque el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado, para que la sociedad civil pueda participar de la solución de los problemas públicos, como es la educación y como es la salud, y el derecho de los padres de educar a sus hijos y la idea de la libertad. Mi nombre es Constanza Juve, soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y voy de candidata por el Distrito 11, que compone las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, XP20. Bueno, muchas gracias a las invitadas de hoy. Esperamos que les vaya muy bien en la elección. Muchas gracias a quienes nos siguen. Les invitamos a darnos like, a compartir el canal y a seguirnos en el próximo episodio del Mesón Constituyente.